La narración oral de cuentos, el multifacético arte del chamán. La narración oral, decía Isabel Serpa, una narradora oral venezolana, es el arte del cuentero de todos los tiempos. Es el arte del cuentero de la tribu. Es el arte del fabulador árabe. Es el arte del cuentero familiar. Es el arte del cuentacuento de las calles. Es el arte del juglar. Es el arte, decía, del multifacético arte del chamán, de aquel que es capaz de entrelazar oficios. Y a todos esos seres narradores orales de historias que narran con su cuerpo y a viva voz, a ellos, por extensión, decía Isabel, se los llama cuenteros. Y ahora algún amigo decía, amigo Martín Céspedes decía, que eso dependía de cada país. Algunos le dicen narradores orales escénicos, narradores orales contemporáneos, cuentacuentos, cuenta historias, cuenteros. Pero por extensión, para generalizar, algunos le dicen cuenteros. A mí me gusta decirle cuentacuentos. Me gustan todos esos términos que definen aquellos que tienen como fuego en el corazón y que aman contar historias, aman narrar historias propias e historias de otras personas. Es interesante, uno a lo largo del camino ha visto en los festivales de cuentos, en los distintos países, en el internet, en el diario vivir, ha visto que los narradores hay de todos los estilos, pero de todos los estilos, no hay uno igual al otro. Y eso viene a referirse, algunos usan, puede ser todo tipo de objetos, puede ser de vestuarios, otros no los usan. Ese es un tema que vamos a seguir conversando, que está libre a decisión del narrador oral, ahora contemporáneo, como algunos le dicen, algunos estudiosos de este arte, que viene años encendiéndose como fogata, cada día más en distintas partes del mundo. Me llamó la atención mucho ese término que dice Isabel, que este arte de la narración oral artística viene de él y es el multifacético arte del chamán de la tribu. Y es ese que era capaz de entrelazar oficios. Y uno se pregunta por qué hay algunos que no lo hacen y otros que sí lo hacen. Ambos están bien. Por ejemplo, cuando un narrador de cuentos, muchas veces también yo lo he visto, cuenta cuentos, entre sus cuentos también utiliza para ilustrar, para poner como ponerle sal a la comida, un poquito, unas poesías. Otros incluso entre cuento y cuento, o dentro del cuento, o después o antes del cuento, se pueden cantar una canción que ilustra, que ayuda a darle más fuerza a lo que el cuento quería decir. O sea que un narrador puede utilizar todos esos recursos de la palabra, esos recursos de la imaginación, del arte. En mi caso, por ejemplo, en mi experiencia, allá lejos de Bolivia, por las tierras, por Perú, por Ecuador, por Colombia y por Venezuela, donde fui afianzando todo esto, por la influencia de los poetas que conocí, de la poesía que leí, por la influencia del canto que descubrí en cada pueblo, pues se me fue pegando eso. Y muchas veces cuando entraba a contar a un grupo de niños o en una escuelita de allá, por ejemplo, en Venezuela,
yo empezaba, eso sin decir los instrumentos que a veces me gustaba tocar, o a veces sorprender a los niños con un acto de magia, con un origami de papel, pero en medio del cuento, y quedaba muy bien. Antes de comenzar el cuento, digamos que era un cuento de algún sapo, yo hacía un poema de algún autor de las tierras latinoamericanas o de tierras bolivianas, un poema sobre un sapo, digamos. ¡Wow! Y eso creaba un marco de belleza. Y después de eso le decía, ahora les voy a contar el cuento del sapo que quería ser estrella. ¿No? Entonces contaba. Y muchas veces también quedaba para terminaba el cuento, a veces de manera dramática, a veces de manera alegre, dramática, digamos, un poco triste, a veces, wow. En ese sentido, me gustaba terminar con una canción. Por ejemplo, en el caso de, alguna vez conté allá una leyenda boliviana, la rica Bernita, y pues terminar un cuento de amor, pero tenía un poco de tragedia en su final, un poco era un acto, un sentimiento de amor muy fuerte, ¿no? Y me gustaba terminar, y quedaba muy bien, y gustaba. Cuando me ponía a cantar, dije, voy a terminar el cuento y cantando esta canción. La culpa de mi locura, la culpa la tienes tú. Me trataste con dulzura, con cariño, solo tú. Y así terminaba el cuento, ¡plum!, con broche de oro. Así que, bueno, uno puede usar esos recursos de la palabra, de la oralidad. Puedes contar un cuento y ponerle un marco de poesía y de canción. Y si no quieres, tampoco lo hagas. Pero si te gusta, se te nace, como alguien decía por ahí, podéis romper las fronteras, como lo hacía también don Eduardo Galeano, el gran uruguayo. Podéis romper las fronteras de los géneros literarios, de los géneros, ¿cómo le dicen? Literarios, sí, mezclar el cuento, darle unos retoques por ahí de poesía, de una canción, lo reitero, para que no se te olvide, para que no se les olvide y para que no se me olvide también a mí. Entonces, el narrador de historias se puede valer de esos recursos, de la música, de la poesía. Y de hecho ya, el modo de narrarlo se convierte, porque pasa por su ser, para proyectarse a través de la voz de su cuerpo, yo le diría en una prosa poética, ¿no? Para contar de tiempos pasados, futuros o presentes. Para ti que quieres contar cuentos, estas fueron esas palabras. Kikiriki. Y como el gallo cantó, este cuento se acabó.